Bienvenidos a un video más de recursos educativos del curso de Matemática Básica 2 del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el presente video desarrollaremos el tema Teorema Fundamental del Cálculo, un teorema que, como veremos más adelante, establece la relación inversa que existe entre la derivada y la integral. El teorema fundamental del cálculo, abreviado como TFC, establece una conexión entre las dos ramas del cálculo, el cálculo diferencial y el cálculo integral. Newton y Leibniz observaron que el teorema les permitía calcular con gran facilidad áreas, derivadas e integrales sin tener que calcularlas como límites. El teorema fundamental del cálculo consta de dos partes. La primera parte hace referencia al cálculo de derivadas y el teorema indica que si f es continua en el intervalo cerrado entre a y b, entonces la función g definida como g de x es igual a la integral que va desde una constante hasta una variable de f de t de dt, es continua en el intervalo cerrado entre a y b y derivable en a y b, por lo que la primera derivada de la expresión g de x no es más que la función que se encuentra como integrando en términos de la variable que se encuentra como límite superior de la integral. Existen tres casos comunes dependiendo de la forma de la integral. El primer caso es cuando se solicita encontrar la derivada de una integral que va desde una constante hasta una variable. En este caso, la derivada de esta expresión no es más que la función que se encuentra como integrando en términos de la variable que se encuentra como límite superior de la integral. El segundo caso es cuando se solicita encontrar la derivada de una expresión en la cual la integral va desde una variable hasta una constante. Observemos que los límites de la integral están invertidos respecto al primer caso. Para poder obtener la derivada de esta expresión, únicamente es necesario colocar un signo menos. Con este signo menos lograremos alternar los límites que se encuentran en la integral y a la hora de hacer ese cambio obtendremos una expresión como el primer caso. Para resolver esta expresión no es más que el negativo de la función que se encuentra como integrando en términos de la variable que se encuentra como límite inferior. Y el tercer caso, que es un caso un poco más complejo, en el cual se solicita calcular la derivada de una integral que va desde una constante hasta una función en términos de x. En este caso, para encontrar la derivada de esta expresión, únicamente tenemos que expresar el integrando en términos de la función que se encuentra como límite superior. Posteriormente hay que multiplicarlo por la derivada de la función que se encuentra como límite superior. Unos ejemplos para aplicar los casos anteriormente mencionados. En el ejemplo número 1, aplicando el teorema fundamental del cálculo parte 1, se nos solicita encontrar la derivada de la siguiente función. G de x es igual a la integral desde una constante hasta una variable de la raíz de t más t al cubo por dt. En la resolución tenemos que, como paso número 1, hay que determinar la forma de la integral. Esta integral va desde una constante hasta una variable. Por lo tanto, la solución es como la mostrada a continuación. Resolviendo la derivada y con los conceptos que vimos anteriormente, lo único que hay que realizar es extraer la función que se encuentra como integrando y hacer la sustitución de la variable por la variable que se encuentra en el límite superior de la integral. Resolviendo tenemos que la solución sería la raíz de x más x al cubo. Únicamente hay que realizar la sustitución de la variable que se encuentra en el integrando por la variable que se encuentra como límite superior de la integral. En el segundo ejemplo, también referente al teorema fundamental del cálculo, se nos solicita encontrar la derivada de la siguiente función. G de x es igual a la integral que va desde 1 hasta x a la 4 de la secante de t por dt. En la solución, primero tenemos que determinar la forma de la integral. Y es de la forma en la cual el límite inferior es una constante y el límite superior es una
expresión que está en términos de x. En este caso es x a la 4. Para resolver la derivada de la función que se nos solicita, únicamente hay que colocar el integrando en términos de la variable que se encuentra como límite superior de la integral. Luego hay que multiplicarla por la derivada de la variable de la expresión que se encuentra como límite superior de la integral. En este caso, la derivada de x a la 4 sería 4x al cubo. Y esta sería la respuesta para el problema que se nos presenta. En la parte 2 del teorema fundamental del cálculo se hace referencia al cálculo de la integral y el teorema menciona que si f es continua en el intervalo cerrado entre a y b, entonces la integral que va desde a hasta b de f de x por dx no es más que la antiderivada valuada en el límite superior menos la antiderivada valuada en el límite inferior, donde f es la antiderivada de la función original, es decir, que la primera derivada de la antiderivada va a ser igual a la función original. Para ejemplificar el teorema fundamental del cálculo parte 2 tenemos el siguiente ejemplo, en el cual nos pide evaluar la integral que va desde pi tercios hasta pi medios del coseno de x por dx. Como primer paso, tenemos que encontrar la antiderivada de la función. La función es coseno de x. La antiderivada o integral del coseno de x es seno de x. Posteriormente hay que evaluar la antiderivada en el límite superior y luego restarlo con la antiderivada evaluada en el límite inferior. Con lo cual se tiene que el seno de pi medios menos el seno de pi tercios es igual a el seno de pi medios es igual a 1 menos el seno de pi tercios es raíz de 3 partido 2. Realizando esta operación obtenemos 2 menos raíz de 3 partido 2, lo que aproximadamente es igual a 0.1340. Con lo cual hemos hallado la respuesta a la integral que se nos solicitaba evaluar. Haciendo un pequeño resumen de lo que vimos, podemos mencionar que el teorema fundamental del cálculo en la primera parte establece que la derivada de una expresión que se encuentra en términos de x no es más que evaluar el integrando y hacer la sustitución de la variable por la variable que se encuentra en el límite superior. Y el teorema fundamental del cálculo en la parte 2 expresa que para realizar o resolver una integral no es más que encontrar la antiderivada evaluada en el límite superior y restarle la antiderivada evaluada en el límite inferior. Por lo tanto, la primera derivada de la antiderivada va a ser igual a la función original. Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.